Bienvenidos a un futuro distópico, el que quieran. Ustedes eligen. Después del 2020, películas y series que parecen documentales. Quizás hable de eso en alguna otra ocasión. Pero acá hablamos de una lista de películas que tenían todo para ser un éxito a nivel trama o premisa, pero cuya ejecución nos deja debiendo. Aquellas que conceptualmente son brillantes, o incluso tienen atisbos de brillantez en algunos momentos, pero que en mi opinión me dejan con las ganas. También esta lista de filmes es conocida como lean las reseñas en Letterboxd, que seguro aparecen recomendaciones mejores. Soy Germán Rodríguez y esto es Hablar de Más. La película con la que arranca este podcast es la primera que se me viene a la cabeza cuando pienso este concepto, que es In Time, o Al filo del mañana, del 2011. La película, interesante su premisa, habla sobre la vida eterna y sobre el acceso a la misma, lo cual les parece bastante realista, reservado a unos pocos millonarios en los cuales el tiempo pasa a ser la moneda de cambio, literalmente. Lo que parece ser una premisa interesante en relación a las diferencias entre clases y lo que significa vivir literalmente al día, se convierte en un festival de chistes que termina evolucionando hacia un policial de escapada o una heist movie hacia el final de la cinta sin mucho sentido. Me quedo con las ganas porque, para colmo, no es una película en la que pueda recomendar una alternativa con la misma premisa. El concepto es excelente, el concepto de las diferencias entre clases sociales, el hecho de que tengamos la vida eterna reservada, que nos quedemos como nos vemos a los 25, ojalá, precisamente 24, pero que no tiene una comparativa lógica o razonable que pueda recomendar que sirva al mismo efecto. En tal sentido, la siguiente película que se me viene a la cabeza, que es The Giver, o El dador de sueños, sí tiene una comparativa directa. Una película sobre pérdida de la memoria y sobre un negociado de nuestros sentimientos por felicidad, desde el jardín de Jesse Kosinski, que es un libro, a cuestiones como Pleasantville, o incluso Han de DJ dentro de la saga de Black Mirror, trabajan sobre exactamente la misma temática, con mayor éxito, o al menos con un universo un poco más lógico en sus reglas internas y con personajes que tengas ganas de que les vaya bien, que esto es lo que te pierde del labor de sueños. Los personajes son bastante olvidables y no tienen motivaciones. Y si bien parte de la gracia de que sean un blank slate es respecto a la temática, no es Ouya, no es una película de arte, es una película genérica y lamentablemente nos queda debiendo. Sin embargo, la cantidad de películas que he recomendado con las mismas premisas deben darles una intención, la posibilidad de ver cintas con la misma premisa. En el mismo sentido, quizás Los Sustitutos o Surrogates del 2009 pasa por exactamente la misma cuestión, que existen mejores películas que hablan sobre tanto la automatización o la robotización de las cuestiones, desde Yo Robot a Terminator, como también sobre los costos de nuestras vidas y el drama del barco de Teseo en el que nos encontramos en ocasiones con respecto a cambiarnos a nosotros mismos para vernos mejores según lo que nos es impuesto a nivel social. Sin embargo, no es ni una ni otra. No termina siendo una crítica a la industria de las cirugías plásticas, no termina siendo una crítica a la industria de la robotización, porque para colmo la película es de 2009 ni siquiera podía tomar conceptos de la modernidad que valen la pena hacerlo, y no termina siendo una película policial como se intenta promover a sí misma al estilo de Yo Robot, que ha debiendo en todos lados. Y si bien nos termina siendo un drama con una reflexión bastante interesante al final, casi parece no ganadas la misma. Luego existen otros proyectos que son arruinados quizás por el formato en el que son diseñados. Es el ejemplo de The Lovely Bones. Desde mi cielo es un libro duro, crudo y triste y oscuro. Un libro que no es para cualquiera. Y Desde mi cielo, lamentablemente, si bien cuenta con unos genios del otro lado de la cámara, termina siendo una adaptación sin pelotas, hablando mal y pronto. Una adaptación que se queda corta en representar la crudeza de la realidad en la que quiere representar, pero al mismo tiempo se termina yendo por una arista mucho más existencial y mucho más psicodélica, digamos, no sé si es el término, pero va por ahí, de lo que es el purgatorio, en vez de convertirse en uno que debía haber sido, que era un drama sobre una situación tristísima y sobre una vida injustamente robada. La película no termina generando un impacto y nos deja debiendo en tal sentido. Porque al final termina teniendo todo lo triste de la premisa original y de la tristeza de la película básica, pero sin marcar un mensaje. El castigo final al protagonista, que literalmente es el villano, cae por cuestiones universales y no por una justicia en base a las reglamentaciones de la misma trama. Casi parece puesto ahí para resolver de manera algo satisfactoria el final de una película que deja debiendo por todos lados. Hay otras ocasiones en las cuales quizás la injerencia de un estudio o las premisas en las cuales la película es lanzada es la que limita el éxito de la misma o el éxito de la premisa. Me pasa con Bird Box precisamente esto, que siento que en realidad el hecho de que la película fuera seriada para Netflix, fuera estipulada como una película de relleno, hace que la premisa no tenga una buena ejecución. No he investigado sobre el basamiento de la película o sobre la historia de cómo es que se creó,
Muchas películas en ese sentido tienen muy poco tiempo de escritura de guión y por eso se estrellan. Pero es una de Quiet Place venida a menos, y A Quiet Place es una de mis películas favoritas de terror, porque juega a eliminar a uno de los sentidos que tenemos como naturaleza, pero sin llegar a inmiscuirnos en el miedo real que The Quiet Place establece. En su primera película de Quiet Place ni siquiera muestra a los villanos, que es lo que me gusta. O los muestra muy tarde, literalmente. Los muestra súper tarde, ni siquiera sabes cómo se ven. Cabo Bird Box siento que todos los sustos te los mete al comienzo. Bueno, como pasa con la secuela de Quiet Place. Eso será materia para otro comentario. Todos los sustos te los mete al comienzo y nos deja debiendo en crear una atmósfera de terror. Sí, hay cosas horribles, pero nos lo muestran al comienzo. La atmósfera de terror se pierde en los primeros instantes y después la película termina siendo un drama de supervivencia en vez de una película de terror bastante conceptual que podría haber sido. Pero siguiendo por la línea conceptual, Downsizing del 2017 es una de mis películas de esta lista que no nunca supe si poner del todo aquí, porque realmente la película me gusta bastante. La coloco aquí a Downsizing por el segundo acto, en realidad. La película sigo considerando que es bastante buena. La aparición del personaje de Yok establece una premisa súper interesante. Bueno, Downsizing es la historia de un universo en el cual las personas pueden ser encogidas a cambio de cierto costo y por ende pueden vivir mucho mejor con menos dinero. El comentario social en ese caso está puesto muy de manera sutil y me encanta, porque funciona excelentemente. Además que habla un poco sobre lo que es la sobrepoblación humana y la existencia de estos problemas que se nos vienen inevitablemente. Sin embargo, lo que me encanta de Downsizing es el segundo acto con el personaje de Yok, una persona encogida contra su voluntad, como modo de castigo por parte de un gobierno totalitario. Lo cual es brillante, pero siento que sin embargo la película termina yendo por la historia del protagonista, que entiendo que era el objetivo, y me queda debiendo con la necesidad de realmente tener una historia sobre Yok. Me quedo con las ganas de conocer más sobre este universo, porque es verdad, y esto es interesantísimo y es algo que muchas películas muestran, que a la mínima que hagamos un invento para el beneficio de la humanidad, entre comillas, alguien le va a encontrar alguna aplicación maligna o le va a encontrar una aplicación de guerra. Esta es la premisa de mi serie favorita de toda la existencia y lamentablemente tengo que poner un episodio de esta serie acá y lamentablemente va a ser el que todos esperan que coloque. Porque sí, hay episodios que me gustan menos de Black Mirror que Rachel, Jack and Ashley 2. Algunos que considero que no terminan de encajar muy bien su narrativa, como es el de Men's Against Fire. Algunos que me gustan en premisa, pero se van viendo muy lentos, es el caso de Playtest. Y la mayor parte de la última temporada, que termina siendo bastante olvidable. O termina recayendo en trabajar temáticas que ya había trabajado anteriormente, como es en Striker Bikers. Sin embargo, si coloco Rachel, Jack and Ashley 2 en esta lista, es porque la premisa es increíble. La industria pop y la industria del arte de masas, no el arte en general, suele ser bastante deshumanizante. Y esto parece una comparativa casi injusta, pero me parecía que iba a ser una premisa interesante trabajar la ironización que hace South Park sobre los conciertos de hologramas, pero con una vista mucho más seria y mucho más existencial. Sin embargo, el giro hacia la IA que controla maligna me pareció gratuito. No funciona. Deja debiendo un capítulo que tenía una premisa increíble. Y hay muchísimas otras películas sobre la cuestión de la fama, pero una fama de redes y una fama de influencer que no sea A-grade o que no sea una fama de redes o una fama de influencer es algo que no he visto. O sea, películas quizás como A-grade trabajan la temática de ser famosos en internet, pero siempre quedan debiendo, no hay un debate existencial. El único motivo por el cual este episodio igual para mí es rescatable es por el paralelismo con el movimiento Free Britney. No sé si la gente detrás de Black Mirror sabía exactamente lo que estaba pasando o solamente tuvo suerte, pero el paralelismo entre Rick, Jack y Ashley 2 y el movimiento con respecto a la tutela de Britney Spears hace que el episodio haya subido mucho en mi visión desde la última vez que lo vi. Quizás hable de eso cuando llegue al final del proyecto Espejo Negro, que pronto quizás sea. Luego hay una serie de conceptos que me gustan mucho, que estoy viendo cada vez más, que tiene que ver con subvertir tropos preexistentes. Brightburn es una premisa interesante. ¿Qué pasa si Superman fuera un hijo de la mil puta? Pero ya existe The Voice. Ya sé que es posterior, pero The Voice funciona exactamente por ese lado. Brightburn intenta a medio plazo. Brightburn queda debiendo por todos lados. Porque no termina siendo una premisa de película de terror lo suficientemente interesante como para engancharte. Y al mismo tiempo, no termina siendo una película de superhéroes fallidos como si fuera una película independiente de Homelander. Tampoco termina siendo una película de terror del todo sobre personas con poderes sobrenaturales.
Termina siendo como Superman if it was a dick, como alguna vez lo leí. Y ya existe eso. Lamentablemente salió posterior, pero ya existe eso. Y termina debiendo. Brightburn es una premisa súper interesante que para mí no se define por el género perfectamente estipulado. Pero hablando de géneros, hay dos películas que me encantan y no al mismo tiempo. En realidad son películas con las que estoy conflictuado también si colocarlas en esta lista, porque son películas buenas en su premisa. Sin embargo, creo que funcionando en otro género que no fuera la comedia, serían mucho mejores. Que son La mentira original, Dimension of Lying del 2009, y Yes Man o Sí Señor del 2008. La comedia es muy buena para trabajar cuestiones existenciales. Veamos The Truman Show. Sin embargo, barajar la línea entre la comedia y la existencialidad es difícil. Es muy difícil. Y siento que estas películas no llegaron. Y siento que estas películas, siendo conscientes de esta dificultad, decidieron jugársela a la segura y no arriesgar a una película tipo The Truman Show que juegue en la línea entre la comedia y el existencialismo. The Truman Show no es una comedia precisamente, ese es precisamente el punto. Pero termina siendo quizás cómica en algunas situaciones por la crudeza de la realidad de la vida que plantea. Es un drama, sí, pero es un drama con momentos cómicos porque quizás el actor a cargo del personaje principal es un histórico cómico y muy conocido, precisamente por sus comedias. Y quizás pasa algo como con Uncut Gems, que estamos esperando que nos haga reír y no nos lo hace, y quizás la misma risa está en una suerte de antihumor interno de la misma película. Bueno, todo este drama y dificultad enorme de semejante película queda debiendo en estas dos, que terminan siendo comedias simplonas, con premisas interesantes. Pero hablando de dramas que no son dramas, y películas que quedan debiendo, no puedo no mencionar La extraña vida de Walter Mitty, porque Walter Mitty termina siendo esto mismo, un personaje muy cercano a lo que puede haber sido un The Truman Show, pero que no termina comprometiéndose por el género, por un género específico. Termina debiendo por todos lados. Y no es la primera vez que veo que usan el mismo premisa para generar una cinta. Porque recientemente salió Free Guy con una premisa similar, una persona que no tiene control de su libre albedrío, no tiene control de su voluntad. Y las dos películas cumplen exactamente el mismo problema, que se enfocan en roles distintos. Uno en una comedia simplona, el otro en una comedia de aventuras. Ninguno se la juega a una comedia dramática o una comedia negra, sino que se van por géneros mucho más, digamos, comerciales para una premisa que no puede apostar a una comercialidad tan clara. Porque no puede ser una película comercial tan existencial. O si va a ser una película comercial existencial, tendría que ser un director o un guionista muy brillante que pueda trabajar semejantes temáticas de manera mucho más sutiles. Sin embargo, estas películas son todo menos sutil en sus premisas. Y eso hace que las películas generen una disonancia, por lo menos en mi caso, en el que mi mente se imagina una película mucho mejor, con exactamente la misma premisa y la misma trama. Y no estoy diciendo con esto que soy muy guionista, ¿eh? Solo me refiero a aquellas ocasiones en las cuales siento que las películas están ahí y funcionan perfectamente. Pero por alguna que otra decisión de los guionistas, de los directores, de los productores o de quien sea que toman las decisiones en las habitaciones cerradas en las que estas decisiones se toman, las películas quedan debiendo. El año pasado vi una película por recomendación de una amiga llamada Mother Android de Netflix en el 2021 y era exactamente este mismo problema. O sea, la película funcionaba mucho mejor con zombies. ¿Por qué pusieron androides? Mi teoría conspirativa. Porque los robots son el miedo de ahora. Y porque poner zombies en pleno 2020 nos hubiera hecho sonar mucho a la pandemia que estábamos viviendo y no íbamos a querer hacerlo. Por algo nadie quería ver Contagion. Sin embargo, la película, al ser androides, hace aguas por todos lados. Porque androides inteligentes no tomarían decisiones como las que toman muchos de estos protagonistas. O sea, quedan a mitad de camino. Además, las representaciones claramente son como paralelismos con las zombies. O sea, ¿por qué no irse al todo? ¿Por qué no directamente abrazar la cuestión de los zombies y hablar de una película de historia de supervivencia tipo 28 días después? Porque los robots están de moda ahora. O sea, esa es mi teoría conspirativa. Quizás tenga razón, quizás no. Pero Psycho tiene en común estas cintas que son todas películas que me gustan. Exceptuando The Lovely Bones, todas las otras películas que he mencionado son películas que me gustaron en su momento, me gustaron cuando las vi por primera vez. Quizás no 10 de 10 o 9 de 10. Algunos son un 6, algunos son un 5 con suerte. Pero ninguna de estas películas baja en mi escala personal del 3. O sea, películas que valió la pena ver, por lo menos para matar el tiempo. Y eso es lo que lastima. Tal vez porque la reflexión final de esta historia es que no solo de los conceptos salen buenas historias. Porque también yo puedo tener una docena de conceptos en mi mente que considere que sean buenas historias, pero no tenga la capacidad, o el presupuesto, o la inteligencia, o la facultad objetiva de ejecución de una cinta, que son todos roles distintos dentro de una película, que son necesarias para ejecutar mi visión tal cual la imagino. Porque las películas son difíciles de hacer. Ese es esencialmente el punto.
Por eso no siempre hay un responsable principal. O sea, hay películas que sí, claro, es fácil asociar a un responsable principal, un productor que metió demasiado la mano en la cinta, un estudio que no confiaba en la cinta y mandó a hacer cortes, un director claramente incompetente para su función o un guionista que no debería estar cerca de una lapicera en su maldita vida. Pero esa no es la regla. El 90% de las veces, como con todo esfuerzo colaborativo, lo que hace estrellarse la cinta no es una sola persona, sino una sucesión de malas decisiones o una sucesión de una cadena de mando que tiene una persona que no está a la altura de la propuesta que trae. Y esa disonancia, las personas que consumimos cine, por lo menos desde el punto de vista crítico, lo notamos. Y mucho. Sin embargo, todas estas listas de películas, a diferencia de los otros 750 millones de hablar de menos o hablar de más que he hecho, son películas que tengo que recomendar que vean. Al menos una vez. Hay algunas acá que son bastante buenas. Hay otras que no tanto. Pero sí vale la pena verlas en el sentido de que vale la pena analizar por qué es que estas historias fallan para que aquellos como nosotros que decidimos dedicar alguna parte de nuestra vida, si bien no toda, a la creación de contenido artístico, conocer las fallas de buenas premisas vale la pena para no recaer en exactamente los mismos errores y tropos.